El primer pecado, desobedeció a Dios, pero el segundo, derramó sangre. Después de que Adán y Eva perdieran el paraíso, la humanidad intentó empezar de nuevo, con la esperanza de un futuro mejor. En ese nuevo comienzo, nacieron dos hermanos. Se levantó una ofrenda. Hubo una mirada de aprobación de Dios y una decisión que marcaría a la humanidad para siempre. Esta es la historia de Caín y Abel, el primer asesinato de la Biblia. Una tragedia que nos enseña que los peores monstruos nacen en el corazón. Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Caín, el primogénito, era agricultor. Un hombre fuerte que trabajaba la tierra con sus propias manos. Abel, el menor, se convirtió en pastor de ovejas, un hombre que cuidaba de sus rebaños. Ambos crecieron conociendo a Dios. Ambos sabían que debían honrarlo con sacrificios, como muestra de gratitud y fe. Pero aquí es donde la historia da su primer giro crucial. La Biblia nos dice que Dios no estaba interesado en la cantidad o el tipo de ofrenda. Lo que realmente le importaba era la intención del corazón. Llegó el día de presentar sus ofrendas. Abel escogió las primicias de su rebaño, los corderos más gordos y valiosos. No ofreció lo que le sobraba, ni lo que era fácil de dar, sino lo mejor que tenía, un verdadero sacrificio que demostraba su devoción. Caín, por su parte, trajo algunos frutos de su cosecha. La Biblia no dice que fueran malos frutos, pero el problema no estaba en el regalo, sino en el espíritu con el que se daba. Le faltaba fe, le faltaba entrega, y cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, el problema real no fue el rechazo divino. El verdadero problema fue lo que Caín decidió hacer con ese sentimiento de frustración y celos. El rostro de Caín se ensombreció. La envidia y la ira comenzaron a consumirlo por dentro. Y en ese momento crítico, Dios se acercó a él, no para castigarlo ni para condenarlo, sino para ofrecerle una advertencia y una salida. Le dijo: ¿por qué estás tan enojado? Si hicieras lo correcto, ¿no serías aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando para controlarte. Pero tú debes dominarlo. Este es uno de los pasajes más profundos de toda la Escritura. Dios le confirmó a Caín que tenía la libertad y la fuerza para vencer ese impulso oscuro que crecía en su interior. Le dio la opción, la oportunidad de elegir el bien. Pero la decisión final era suya. Caín ignoró la advertencia divina. Dejó que la semilla del rencor germinara en su corazón y planeó su venganza. Con engaño, invitó a su hermano Abel a dar un paseo por el campo. Las Escrituras no registran una discusión, no describen gritos, ni una pelea. Solo nos entregan una frase seca y terrible que cambió la historia. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató en el primer asesinato de la humanidad. No fue por dinero, ni por poder, ni por territorio. Fue por celos, por una envidia que no fue controlada y que se transformó en un acto de violencia irreparable contra su propia sangre. Poco después, la voz de Dios resonó de nuevo, esta vez con una pregunta penetrante: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín fue fría, desafiante y tristemente célebre: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Intentó ocultar su crimen con una mentira, pero ante Dios nada puede esconderse. La respuesta divina fue estremecedora y poética. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En este momento nos revela una verdad eterna. El pecado nunca es silencioso. La injusticia siempre tiene una voz que llega hasta el cielo. Y toda acción, buena o mala, tiene consecuencias. El castigo de Caín fue severo. Fue condenado a ser un errante, un fugitivo en la tierra. El suelo que había bebido la sangre de su hermano ya no le daría sus frutos. Viviría sin descanso, atormentado por su culpa. Pero justo aquí, en medio de la condena, encontramos un detalle asombroso que muchos pasan por alto. Caín temía que cualquiera que lo encontrara lo mataría.
Pero Dios le mostró una inesperada misericordia. Le puso una marca, no como señal de vergüenza, sino como una señal de protección, para que nadie le quitara la vida. Incluso después del crimen más atroz, Dios reafirmó el valor de la vida y demostró que su misericordia puede extenderse hasta en la más profunda oscuridad. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo sobre un crimen familiar, es un espejo de nuestra propia humanidad. Habla de la ira que no controlamos, de la envidia que sentimos al compararnos con otros, del resentimiento que permitimos que crezca en silencio dentro de nosotros. Nos enseña una lección vital. Antes de que el pecado se manifieste en nuestras acciones, primero nace y mata en el corazón. La batalla más importante siempre se libra en nuestro interior. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre las batallas que libramos en nuestro propio corazón, suscríbete y activa las notificaciones. En nuestro próximo video, exploraremos el día en que Dios, abrumado por la maldad del hombre, decidió purificar el mundo entero. No te pierdas la increíble historia de Noé y el diluvio. Gracias por acompañarnos.